La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Este es el supremo director del Ministerio Público y está conformado por la Defensoría del Pueblo y las personerías. Esta tiene autonomía financiera y presupuestal en los términos establecidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. La Procuraduría General de la Nación tiene tres funciones misionales principales, las cuales son una función preventiva, una función de intervención y una función disciplinaria. La primera es una función preventiva, la cual dice que la Procuraduría General de la Nación está encargada en prevenir antes que sancionar. Esta se encarga de vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas. Esta facultad, esto sin generar una coadministración, una intromisión en las entidades estatales. La segunda es una función de intervención que está en su calidad de sujeto procesal, se encarga de intervenir ante las jurisdicciones contencioso administrativo, constitucional y ante las diferentes instancias de la jurisdicción penal, penal militar, civil, ambiental, agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y ante las autoridades administrativas y de policía. Esta facultad de intervención es facultativa, sino imperativa, y se desarrolla por más selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y garantías fundamentales. La tercera es una función disciplinaria, que esta es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten en contra de servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejen dinero del Estado. Esto de conformidad con el establecido en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019 y 2094 del 2021. Además, también se encuentran las funciones encontradas en los artículos 277 y 278 de nuestra Carta Magna. Los requisitos para ser Procurador General de la Nación son los mismos que para ser magistrado de cualquiera de las altas cortes, los cuales están marcados en el artículo 232 de nuestra Constitución Política, los cuales enumeran que hay que ser colombiano de nacimiento, ser abogado en ejercicio, no haber sido condenado por sentencia judicial, excepto por delitos políticos o culposos, y haber ejercido durante 10 años en la rama judicial. La elección del Procurador General de la Nación. Este será elegido por el Senado para un periodo de 4 años por una terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Procuraduría General de la Nación está regulada por el Decreto Ley 262 del 2000 y el artículo 275 al 279 de nuestra Constitución Política de Colombia. Las Procuradurías Regionales son dependencias territoriales de la Procuraduría General de la Nación. Estas fueron creadas con el fin de representar y ejercer las funciones del Ministerio Público en los diferentes departamentos del país. A su vez, se encargan de la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, prevaleciendo los derechos humanos sobre todas las cosas. Es importante resaltar que también tiene la función de garantizar que se cumpla tanto la ley como la moral administrativa en cada departamento. Estas Procuradurías Regionales son unos órganos desconcentrados de la Procuraduría Regional de la Nación. A su vez, se encargan de ejercer funciones tanto disciplinarias como preventivas y de intervención en cada departamento. Se menciona que por ser su superior jerárquico, la Procuraduría General de la Nación, estos se encargan de representar la imagen a nivel institucional de esta misma. En la Ley 262 del año 2000 encontramos el artículo 75E. En este se nos mencionan todas las funciones que deben tener las Procuradurías Regionales. Son 12 numerales, pero me voy a permitir mencionar los que más importantes me parecieron. Como primer numeral, encontramos que las Procuradurías Regionales deben ejercer de manera selectiva el control preventivo de la gestión administrativa y de la contratación estatal que adelanten los organismos y entidades públicas. También encontramos que estas deben velar por la eficiencia de la prestación de los servicios públicos, y esta a su vez se acompaña del numeral 4, que es velar por la defensa de los derechos del consumidor y los usuarios de los servicios públicos. También es muy importante mencionar que esas procuradurías tienen la función de interponer acciones como acciones de tutela, acciones de grupo, acciones de cumplimiento. También se menciona la nulidad de actos administrativos. Tienen la función también de conocer y resolver impedimentos que se den en contra de funcionarios de su misma dependencia, y en el numeral 11 encontramos que pueden revocar de oficio o solicitud parte de sus propios actos cuando consideren que estos ya no tienen mucha relevancia, y en el numeral 12 encontramos los demás que dictan el Procurador General de la Nación.
En Colombia existen 32 procuradurías regionales. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 32? Pues bueno, son 32 procuradurías regionales porque está asignada una para cada departamento. Estas mismas se dividen en dos. Primero, las procuradurías regionales de instrucción y segundo, las procuradurías regionales de juzgamiento. Cada una tiene unas funciones específicas. Vamos con las procuradurías regionales de instrucción. Estas fueron creadas para investigar y adelantar el proceso disciplinario. Es la fase de instrucción. Básicamente se encarga de recopilar todas las pruebas. Cabe resaltar, claro, que estas se crearon única y exclusivamente con el fin de investigar los casos de los servidores públicos. También se crearon con el fin de desconcentrar todo el trabajo que se da en el nivel central. Estas procuradurías regionales de juzgamiento se crearon con el decreto 1851 del año 2021. En este mismo se reorganizó totalmente la entidad y se separaron las funciones claves para estos procesos. Nuevamente se menciona que son dos, de instrucción y de juzgamiento. Instrucción investiga el caso y de juzgamiento emite los fallos y las decisiones. Bueno, esto se hace con el fin de tener mayor transparencia y imparcialidad en los casos y pues ser un poco más eficientes dentro del sistema. Ahora bien, ¿qué requisitos se necesitan para ser procurador regional? Pues bien, son muy sencillos. Primero, debe ser nacional colombiano. Segundo, debe haber culminado la carrera de Derecho y en esta misma debe haber ejercido por lo menos durante 10 años. Antiguamente eran 15, pero pues se disminuyó a 10 años. Y no debe tener antecedentes, salvo los que sean por delitos culposos o por delitos políticos. Los procuradores regionales no son elegidos por votos de más personas, únicamente son elegidos por disposición del Procurador Regional de la Nación, puesto que esto está en sus funciones. Si bien se menciona esto, implica que primero, no hay periodo de elecciones y segundo, pues no hay más personas las cuales realicen la votación. ¿Por qué? Pues bien, primero se menciona que claramente es una función y es un derecho que tiene el Procurador Regional de la Nación y porque no se hace mediante un acto temporal, sino mediante un acto administrativo que expide el mismo Procurador General de la Nación. La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público. Sus funciones las ejerce bajo la suprema dirección de la Procuraduría General de la Nación y se carga principalmente de la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Tiene autonomía tanto administrativa como presupuestal y sus funciones se enmarcan en la Constitución Política, artículo 283, y en la Ley 24 de 1992, por la cual se establecen otras disposiciones y funciones del Defensor del Pueblo. Dentro de las 24 funciones principales establecidas en la ley, el defensor público deberá encargarse de divulgar y orientar a los colombianos dentro del territorio nacional y a colombianos en territorio extranjero sobre el ejercicio y la defensa de sus derechos fundamentales. Interponer acciones de tutela, interponer habeas corpus, acciones populares, acciones de grupo, sin perjuicio de lo que esté buscando la persona, ya que, como lo dice la Constitución, tenemos un derecho a la defensa, tenemos un derecho a un debido proceso y el defensor del pueblo se encarga de que esta defensa sea clara, o sea, garantice su derecho a la defensa a cualquier persona que por situaciones ajenas o de vulneración necesiten su defensa. También el defensor del pueblo se encargará de rendir un informe anualmente ante el Congreso de Colombia. La Defensoría del Pueblo tendrá competencia en temas civiles, laborales, de familia, administrativos, extinción de dominio, pero no acompañará a los ciudadanos cuando ya se tenga una sentencia judicial ejecutoriada. El defensor del pueblo será elegido por la Cámara de Representantes en una terna propuesta por el presidente de la República para un periodo de 4 años. Esta terna será presentada en los primeros 15 días del cuatrenio legislativo. Y adicional a esto, la Cámara de Representantes elegirá al defensor del pueblo en el primer mes de sesiones. El defensor del pueblo deberá reunir las mismas cualidades exigidas para ser magistrado de las altas cortes, como lo es ser colombiano en ejercicio
tener tarjeta profesional de abogado de por lo menos 10 años ejerciendo en la rama judicial, no tener sentencia ejecutoriada ya sea por delitos ordinarios, salvo delitos políticos o culposos. La personería municipal es el ente de control y vigilancia del gobierno local. Se encarga principalmente de defender, promover y divulgar los derechos humanos, salvaguardar el interés general y la prevalencia del bien común. También tiene funciones disciplinarias en cuanto a los funcionarios municipales. Esto es de suma importancia para que la ciudadanía se dé cuenta que pertenece a una democracia real y efectiva y que los servidores no están al servicio del dinero ni del poder, sino de la misma ciudadanía. Los requisitos que debe tener la persona que sea elegida como personero van a variar dependiendo la categoría del municipio, pero normalmente es que tenga culminada o esté en últimos años de la carrera de Derecho, y dependiendo la categoría del municipio deberá tener un posgrado en alguna rama como lo puede ser derechos fundamentales o derecho constitucional.